Bueno, ahí llegan a ver la pantalla. Sí. Bien. Bueno, estamos en la clase número 4, que va a ser de psicoanálisis. ¿Sí? Ya vimos algo de psicoanálisis, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos de psicoanálisis al principio? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el psicoanálisis, más o menos? No, parece que no. Profe, yo no escucho nada. Cuando analizamos a una persona. Escucho muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí. Yo escucho el eco de todos los otros audios prendidos, lo tendrían que apagar como para poder escuchar mejor, y de última, si alguna quiere hablar o alguno quiere hablar, recién lo prenden. Claro, tienen que darle mute al micrófono, tienen que mutear el micrófono para que no se escuche el ruido de ambiente de cada casa. Y si quieren decir algo, simplemente lo abren al micrófono. No. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, profe. Bueno. Sigue entrando gente. Bien. Lo que vamos a trabajar hoy es psicoanálisis. ¿Se acuerdan que vimos algo de psicoanálisis? Era uno de los 4 sistemas teóricos o escuelas de la psicología que habíamos visto. ¿Sí? La particularidad del psicoanálisis es que tiene un objeto de estudio bastante particular, que es el inconsciente. Y hoy vamos a ver un poco cómo surgió el psicoanálisis y las particularidades de este objeto de estudio que es el inconsciente. Para esto tenemos 2 textos, ¿sí? Hay un PowerPoint que está acá colgado, no sé si lo ven, ¿sí? Lo estoy señalando con la manito del mouse. Y otro texto que es una ficha de cátedra escrita, elaborada por la profesora Ana Riquet, que es la jefa de trabajos prácticos, elaboró esta ficha de cátedra. Está muy, muy bien hecha. Así que es muy amena la lectura, por ahí es un poco compleja, pero es interesante cómo está escrita. Bien. Vamos a comenzar con la ficha de cátedra, ¿sí? La bajan de ahí directamente y vamos a arrancar. Bien. Bueno, lo primero que un poco describe cuál es la importancia de entender los sistemas teóricos para el enfermero, ¿sí? Eso no es importante en este caso. Vamos a avanzar. Y acá explica un poco la historia de cómo Freud elaboró, creó el psicoanálisis, porque fue justamente Sigmund Freud, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que creó el psicoanálisis. Hoy en día el psicoanálisis tiene mucha vigencia, sobre todo en Argentina, Francia, España, ¿sí? Brasil, ¿sí? En todo el mundo básicamente, ¿sí? Aunque también hay otras corrientes teóricas que intentan como correr al psicoanálisis de la escena psicológica. Bueno, Sigmund Freud, como les decía, es el creador del psicoanálisis.
lo hizo allá por fines del siglo XIX. Básicamente él era neurólogo, estudiaba los fenómenos neurológicos en las personas, atendía pacientes, además de haber hecho investigación respecto de lo que era la neurona. Pero Freud no se dedicó al estudio biológico del cuerpo, del organismo, sino que estos conocimientos que él tenía sobre el organismo, sobre biología, le permitió entender que en realidad muchos de los fenómenos que los pacientes de la época de los cuales se quejaban, en realidad eran fenómenos psicológicos, fenómenos psíquicos y no biológicos como se creía hasta el momento, ¿sí? Freud estudió en Francia con Charcot, allí aprendió a hipnotizar. ¿Sí? Esto le va a dar algunas herramientas para entender cómo funciona la psiquis, ¿sí? Pero básicamente lo que Freud descubre es que había algunos síntomas que no eran de origen orgánico, sino que eran de origen psíquico. Había mujeres en esa época que lo iban a consultar, que consultaban en diferentes médicos prestigiosos de Viena, ¿sí? Y esos médicos les decían que eran unas simuladoras, que en realidad no tenían ningún tipo de síntoma orgánico, con lo cual eran simuladoras. Freud observa esto, le llegan esos pacientes, esas pacientes que acusaban tener parálisis en el cuerpo, y lo que él se da cuenta que la etiología de esas parálisis que tenían en el cuerpo no eran algo orgánico, sino que eran algo, por así decirlo, pero lo voy a decir mal, serían algo psicológico, algo psíquico. No tenían que ver con un problema en el sistema nervioso, sino que tenían que ver con un problema, o mejor dicho, con una cuestión psíquica, es decir, no orgánica. Entonces lo que Freud descubre es que estos fenómenos no se dan en la conciencia. Los pacientes los padecen, las personas padecen estos problemas, ¿sí? Pero no tienen conciencia de esos problemas. Entonces allí lo que entonces Freud hace es empezar a teorizar ese otro lugar al cual Freud va a llamar inconsciente, ¿sí? Entonces Freud va a decir... ¿Será que pueden apagar los micrófonos? Sí, igual acá por mi casa están ladrando los perros full, así que por ahí es eso que escuchan, pero... Sí, invito a todos a mutear los micrófonos. No sé qué pasa, que hay un... Esto es en vivo, ¿vieron? Entonces cuando es en vivo pasan todas estas cosas. ¿Vieron que dicen eso en la tele? Bueno, acá también estamos en vivo. ¿Qué pasa con Brisa Leonela Domínguez que entra cada 5 minutos? ¿Cómo es? ¿Quién es Brisa? Bueno, continuamos. Profe, lo que pasa, perdón, lo que pasa es que a mí también me pasaba lo mismo recién, porque estábamos entrando por el teléfono y te saca el programa del teléfono. No sé por qué. Está bien, no hay problema. Ahí está, ahí la tenemos de nuevo, Brisa, a ver. Hay varios que entran por la computadora y que no pueden entrar por la computadora, y estaba viendo en el grupo. Claro, está bien, está bien. Falta la clave. Bueno, entonces Freud lo que descubre es que estos fenómenos que le ocurren a las personas, de parálisis y otro tipo de síntomas, no tienen que ver con algo orgánico, pero tampoco tienen que ver con algo consciente, ¿sí? Lo que les ocurre está en otro sitio. A eso lo llamó lo inconsciente. Y va a decir que lo inconsciente es eficaz, ¿sí? Porque produce efectos. No sabemos que tenemos deseos inconscientes, pero esos deseos están allí
produciendo efectos en nosotros, en nuestras conductas básicamente. Nosotros nos movemos a partir, o lo que hacemos, o lo que sufrimos, o lo que nos pone contentos, tiene que ver básicamente con nuestros deseos inconscientes. Entonces decimos que el inconsciente es eficaz en ese sentido. Muteen los micrófonos, por favor. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden abrirlos y hacerlo, pero mientras tanto, mutéenlo, por favor. También Freud habla de cuerpo, pero no de cuerpo en sentido, no en cuerpo en el sentido orgánico. Entonces podemos hacer una diferenciación aquí. Una cosa es el cuerpo erógeno, el cuerpo recorrido por las pulsiones, por los deseos inconscientes, y otra cosa es el organismo. El organismo lo estudia la biología. Y lo que descubre Freud es que además de tener un organismo biológico, tenemos un cuerpo erógeno, es decir, un cuerpo que tiene sensaciones, un cuerpo que disfruta, un cuerpo que sufre. Y esto tiene que ver con las marcas que hemos tenido en nuestro cuerpo en nuestra infancia principalmente, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que un niño que ha sido sometido a internaciones y a todo tipo de tratamientos médicos, en su adultez va a tener como una aversión, ¿sí? Un rechazo a todo lo que tenga que ver con agujas o ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los tratamientos que ha recibido de niño, ¿sí? Han dejado marcas, pero no en el sentido biológico, no cicatrices, sino marcas psicológicas en ese cuerpo, ¿sí? Bueno. Entonces, Freud lo que primero descubre, ¿sí? Es que mediante la hipnosis, esta que observó con el psiquiatra francés Charcot en la Salpêtrière, ¿sí? Allí observó que con la hipnosis podía sugestionar a las personas para que se curen de estos síntomas de orden psíquico. Mediante la hipnosis. La hipnosis, ¿qué era? El médico les decía, le daba una orden hipnótica al paciente y le decía, usted ya no tiene más parálisis en su brazo, puede moverlo a partir de ahora. Eso a partir de un trance en el que entraba el paciente, ¿no? Y el síntoma se levantaba, pero al poco tiempo volvía, ¿sí? No era muy eficaz eso. Bueno, se los resumo. Freud lo que hace es, ¿sí? Ir viendo que ese método no era muy eficaz, no le servía de mucho porque los pacientes se volvían a enfermar, ¿sí? Lo que Freud va descubriendo es que, y que esto también lo utiliza para esto utiliza la hipnosis, el método hipnótico, es que si los pacientes recuerdan algún suceso traumático de la infancia, el síntoma de la actualidad se levanta, ¿sí? Como la parálisis. Entonces, para esto utiliza la hipnosis. Pero los pacientes tenían resistencia. Llegaba un punto en que los pacientes no se querían acordar. Entonces después recurre al método catártico, que básicamente hablaban, y ahí Freud iba rescatando algo de todo eso. Pero Freud dice, no, esto no es suficiente. Y recurre al método, y esto es lo que se va a mantener hasta hoy en día, es el método de la asociación libre. Le dice al paciente, usted diga todo lo que se le ocurra. Todo lo que se le ocurra. Aunque les parezca absurdo, aunque le parezca que no tiene sentido o le dé vergüenza lo que la ocurrencia que usted tiene, no importa, dígalo igual, ¿sí? Ese es el método de la asociación libre.
nada, les comento, esto en el consultorio, ¿sí? Los que trabajamos con la práctica psicoanalítica, en algún momento le decimos al paciente, usted diga todo lo que se le ocurre, o dice alguna palabra en particular y le decimos al paciente, o en este caso el psicólogo le dice al paciente, ¿qué se te ocurre con eso? Aunque te parezca absurdo, lo primero que se te ocurra decir, o con qué lo asociás, qué te acordás con esto, ¿sí? Y en las primeras, cuando se propone el método de la asociación libre, las primeras veces en sesión, los pacientes es como que tienen vergüenza, como que piensan que van a decir alguna locura, como que se inhiben con esta propuesta de la asociación libre, porque no es sencillo decirle al psicólogo todo aquello que se te ocurre, ¿sí? No es tan sencillo. Pero bueno, este es el método que hoy en día todavía se sigue utilizando, el de la asociación libre, para que el paciente básicamente pueda acceder a aquellos recuerdos traumáticos de la infancia. Que ahora vamos a ver qué es un recuerdo traumático, qué es algo traumático, que como les decía recién, algo, un hecho que sucedió en la infancia, ¿sí? Que le causó malestar a esa persona, que desbordó la posibilidad de procesarlo. Entonces eso deja una marca en la psiquis, una marca en el cuerpo, con lo cual esa persona, ¿sí? Va a querer rechazar todo aquel recuerdo que tenga que ver con eso traumático que ocurrió en la infancia, ¿sí? Por eso decimos que es algo traumático. Ojo, no es que solamente las personas con patologías mentales tienen recuerdos traumáticos. Todos tenemos algún hecho traumático que nos ha marcado, ¿sí? No es algo exclusivo de las personas con trastornos mentales, que también el trastorno mental es algo relativo, ¿sí? Es algo muy relativo lo del trastorno mental. Justamente ahora estoy leyendo un libro que escribió uno de los que hizo el DCM-4, ¿sí? El DCM-4 es un manual de diagnóstico que utilizan los psiquiatras y los psicólogos también, ¿sí? Y lo que se le critica justamente a este manual es que básicamente todos, absolutamente todos, tenemos algún síntoma psiquiátrico, algún síntoma donde podríamos encuadrar dentro de alguna tipografía de trastorno mental, ¿sí? Entonces es relativo eso, ¿sí? Pero no nos vayamos de tema. Entonces, Freud lo que dice, bueno, asociación libre. Decí todo lo que se te ocurra para poder acceder al inconsciente. Bien, ¿cómo accedemos al inconsciente? ¿Cómo accedemos al inconsciente? ¿Cómo sabemos del inconsciente? Si el inconsciente es algo que está en otro sitio, ¿sí? Y del cual todas las ideas que están allí están reprimidas porque son traumáticas, nos causan daño. ¿Cómo puede ser que accedamos al inconsciente? Bueno, Freud lo que descubre, ¿sí? La manera de acceder al inconsciente es a partir de algo que él llama las formaciones del inconsciente, ¿sí? ¿Qué son las formaciones del inconsciente? Son las manifestaciones del inconsciente. ¿Cuáles son básicamente estas? Son los lapsus linguaes, es decir, cuando nos equivocamos al hablar. Si queremos decir una cosa y nos sale otra. Los chistes, ¿sí? Que básicamente es un lapsus linguae que causa risa. Los actos fallidos, cuando queremos hacer una cosa pero hacemos otra. Los sueños, Freud va a decir que la vía regia de acceso al inconsciente son los sueños. Las equivocaciones al hablar, al escribir y los síntomas neuróticos. Estos de las parálisis o estos síntomas obsesivos, donde hay personas que tienen una idea, podemos decir, una idea que se impone
acerca de algo que por lo general tiene que ver con alguna culpa que se impone constantemente, bueno, esos son síntomas neuróticos. Y esas son las formas en donde el inconsciente se presenta, por así decirlo, ¿sí? Freud va a hablar de aparato psíquico. Voy saltando rápido porque si no, no llegamos, ¿sí? Freud habla de aparato psíquico. ¿Qué es el aparato psíquico? Que tenemos un aparatito en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿sí? Que nos permite tener el inconsciente. No, el aparato psíquico es una ficción. Es un modelo que le sirve a Freud para explicar cómo funciona nuestra psiquis, ¿sí? Va a decir que Freud, de hecho, toma los elementos de su época. Freud, tengan en cuenta que teoriza en el año 1900 todo esto aproximadamente. Se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Vamos a tener que volver a ingresar si se acaba el tiempo. Hoy sí, porque es bastante, ¿sí? Disculpen, hoy que la voy a hacer un poquito más larga. Tampoco tanto. Entonces Freud toma los modelos de la época que tenían que ver con la física mecánica, con todos los adelantos en la tecnología, por ejemplo, la máquina a vapor, los primeros adelantos en electromecánica y todas esas cuestiones. Freud le sirve todas esas imágenes, todas esas técnicas para pensar, para modelizar el aparato psíquico. Y va a decir que el aparato psíquico es algo que le permite a las personas procesar energía. Energía sexual, pulsión, que le permite ligar la energía sexual, es decir, pulsión, con representaciones. Si vos podés representar la energía sexual con alguna palabra, con alguna imagen, con algún modelo, esto te va a permitir expresarlo y hacer algo con esa energía pulsional, ¿sí? Esto es lo novedoso de Freud. No olvidemos, ¿sí? Esto es importante, no olvidarse, que para Freud el ser humano es diferente al resto de los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene lenguaje. Esto lo hace diferente a todos los seres vivos. El hecho de tener lenguaje nos convierte en seres diferentes. Si bien nos parecemos al resto de los mamíferos, también nosotros nos diferenciamos por el hecho de tener un lenguaje articulado, que ahora voy a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, para Freud el aparato psíquico procesa energía sexual, energía pulsional. Y lo va a modelizar en dos tópicas. La primera tópica, que es del año 1900 y pico, si no me equivoco, ¿sí? Freud propone que hay un sistema preconsciente, consciente y un sistema inconsciente, ¿sí? Que está dividido por el mecanismo de la represión. ¿Qué es la represión para Freud? Es un concepto importante, porque la represión es justamente un mecanismo que va a mantener a raya todas aquellas ideas, recuerdos, representaciones, imágenes que son traumáticos. Todo aquello que es traumático y que nos causarían dolor, angustia, ansiedad o malestar, están reprimidas ¿dónde? ¿Dónde están reprimidas? En el inconsciente. Exactamente, se mantienen reprimidas en el inconsciente, ¿sí? Y si están en el inconsciente, no acceden a la conciencia, ¿sí? Pero, ¿qué nos dijo recién? ¿Qué decía recién el texto? Que sí acceden a la conciencia. ¿A partir de qué? De las formaciones del inconsciente. Es como que son fugas del inconsciente. ¿Por dónde se escabulle el inconsciente para llegar al consciente? A través de los sueños, de los fallidos, de los lapsus, de los síntomas. Ahí aparece el inconsciente, ¿sí? Pero no llega directamente al consciente. Solamente puede llegar al consciente aquellas ideas
que llegan al sistema preconsciente. ¿Sí? Bien, el sistema preconsciente-consciente va a tener determinadas características. ¿Sí? No, vamos a empezar por el sistema inconsciente. Vuelvo a repetir. El En sistema la inconsciente tiene una legalidad, en la zapatilla. que son leyes o propiedades. La zapatilla está ahí. Las zapatillas, por favor, a ver si... Ah, perdón. Que vino mi cancha. Dije, bueno, tuve una intrusión del inconsciente y estoy escuchando representaciones acerca de la zapatilla, pero no, era el audio que no estaba muteado. Bien, la legalidad del o leyes del inconsciente, la temporalidad. En el inconsciente no hay tiempo, puede coexistir personas de nuestra infancia con personas de nuestra actualidad, ¿sí? Principio de no contradicción. Podemos estar arriba o abajo al mismo tiempo. O se pelea con una en Argentina, que ya trabaja hace 5 años ahí, le contesta a la mina. Apaguen el micrófono, por Muteemos los favor. micrófonos, por ¿Qué favor. pasa? Odia ese tipo de cosas. Todos los días un problema. El día anterior se enojaron porque le debían a uno y no le querían pagar. Quería hacer un quilombo. Muteemos la los mina, la mujer micrófonos, del por tipo, favor. Un quilombo más allá y ellos le dicen, no entiendo por qué hacen tanto lío, cuando la solución es ir a pagarle. ¿No entiendes? Esa es la solución. Bueno, ¿Qué tiempo, tonto? principio de placer-displacer, ¿sí? No tiene miramientos en el sistema inconsciente, es todo placer, quiere que siempre sea placer. Sí, sí. Y después el proceso primario, ¿sí? Se caracteriza por la condensación y el desplazamiento, ¿sí? Las representaciones inconscientes se articulan y combinan entre sí, ¿sí? Se pueden ligar y desligar. ¿Esto qué quiere decir? Que una representación se puede ligar con cualquier significado, con cualquier sentido. Por eso puede ser que se condensen dos palabras, cuando por ahí queremos decir un trato familiar. Ese millonario me dio un trato familiar. Y condensamos todo y decimos, me dio un trato familionario, ¿sí? Para decir que ese millonario me dio un trato familiar, ¿sí? Parece un chiste, tiene algo de chiste eso, ¿sí? Hubo una condensación. Ahí operó el proceso primario, lo inconsciente. Andá a hacerte el té. Yo me quedo loco. Profe, Sí, era proceso primario y el anterior. el principio de placer-displacer. En el inconsciente, una de las leyes que rige es el principio del placer, ¿sí? No hay posibilidad de postergar el placer. Tiene que ser todo placer. Evitar lo displacentero. Profesor, ¿puede Sí. decir a la alumna Geraldine que pueda apagar su audio? A ver si la puedo mutear yo desde acá. Queda re Yo ya le hortiva, mandé por pero- privado. A ver, esperen. A ver. ¿Dónde está? Geraldine. Geraldine. Ahí está, ya la muteamos. Me siento re policía, sí, qué bárbaro. El sensor. Me siento como el sistema represivo del aparato psíquico, que reprime que surjan determinadas representaciones. Que esa es una de las funciones de la represión, la censura, ¿sí? Censurar aquellas representaciones, ¿sí? Que nos pueden causar malestar. Y en el sistema preconsciente-consciente rigen otras leyes que son justamente las contrarias a las del sistema inconsciente.
hay temporalidad, es decir, que hay un tiempo cronológico, hay principio de contradicción. Si yo te digo, bueno, es arriba, vos no vas a ir abajo porque sabés que es arriba. Si no, sería una contradicción. Si te digo, sí, está arriba, pero abajo. Principio de realidad. Lo que impera es la realidad, ¿sí? No el placer. Yo por más que quiera ahora irme a Brasil, porque eso para mí sería placentero, la realidad me dice, no, flaco, no podés, tenés que quedarte acá, ¿sí? Porque hay una pandemia, hay cuarentena, te podés contagiar, podés transmitir el virus, además tenés que laburar acá todavía, ¿no? La realidad me baja, yo quiero hacer un montón de cosas, pero dice, no, la realidad es otra, flaco. Entonces, eso es el principio de realidad. A diferencia del principio del placer, que es del sistema inconsciente. Si fuese yo, o si imperase el inconsciente,